Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Buenas tardes, profe. ¿Cómo les fue esta semana? ¿Cómo les fue con los trabajos prácticos? Yo todavía estoy en eso, profe. Recién estoy pudiendo hacer lo de HTML, que me está costando un poco, pero bueno, estoy en eso. Buenísimo. ¿Cómo vieron CSS? ¿Pudieron ver algo de lo que dejé yo de la clase pasada? ¿Pudieron practicar CSS también? HTML sí, pero CSS todavía no la agarré la mano. Bien. Ahora, en esta clase vamos a ver lo que es el modelo de caja en CSS. Ya viendo un poco ya más complejo, yendo ya a lo más complejo que tiene CSS, pero que es fundamental saberlo y entenderlo para poder comprender cómo funciona CSS. Y a la hora también de hacer los diseños o lo que va a ser nuestras web, entender bien cada propiedad, porque esto nos va a ayudar a definir mucho el tamaño y qué lugar queremos que ocupe en nuestra página web cada elemento. La clase pasada no vimos muy por encima lo que es los fundamentos de CSS y quedó pendiente lo que es las unidades de medida, los colores y las propiedades de texto, que lo vimos muy por encima, o sea, no hicimos hincapié en ninguno de estos. Yo se los dejé como tarea para que lo revisaran, para que lo vean, porque muchas cosas de estas vamos a ver durante el curso o mediante vayamos haciendo páginas web, vamos a ir usando las propiedades de texto, las propiedades de colores, las propiedades de medida que utiliza CSS, ¿no? Y no tiene para mí, no tiene mucho sentido detenernos porque esto es más que todo cuestión de práctica. Sabemos, por eso que lo dejé asentado para que ustedes lo leyeran, lo que es por ejemplo, lo que es cuestión de propiedades de texto, el cambio de las fuentes, cuestiones de tamaños, los estilos que tiene, cómo poder alinearlo, texto, poner o sacar lo que es el text decoration de un enlace, por ejemplo. En la clase pasada hicimos unos que otro ejemplo para que ustedes puedan ver más o menos cómo funciona cada uno de ellos, igual que los colores, las formas de implementar los colores que tenemos. Y esto va a tener mucho que ver, como decía la clase pasada, con el diseño que nosotros tengamos y con lo que nos pida la parte de diseño de la web, porque seamos nosotros el que hagamos o encabecemos todo el proyecto o dependamos de un equipo, siempre hay un diseño de por medio, que puede venir de mano de un diseñador o también que nosotros mismos seamos los diseñadores y digamos, tenemos que definir los colores, tenemos que definir las imágenes y todo, cómo va a estar organizada nuestra web. Y bueno, de acuerdo a eso, vamos a ver qué forma de implementar qué forma de implementar los colores es la que más nos conviene. Normalmente, lo que más se utiliza para ser más específico en cuestiones de colores eran la forma esta hexadecimal, la RGB o la RGBA, que es transparencia. El HSL también se utiliza mucho, por eso, pero no tanto como estas dos. Normalmente, eso tiene que ver, como digo, mucho con lo que es parte de diseño. En el caso mío, yo soy mucho de usar los colores en hexadecimal y en RGB o RGBA cuando necesito darle algo de transparencia. Bueno, la clase pasada ya más o menos también había explicado los colores,
Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, Eh, yo la otra vez, tipo, ya me había quedado mirando lo que usted subió ahí en el desarrollo, en la sí. clase, y yo estuve haciendo lo de, para que, no sé, la fuente sea distinta, fui poniendo una fuente distinta, pero vi que en la tarea usted especifica, tipo, pide algunas pautas, por ejemplo, del fondo gris y esas cosas, y yo había puesto otro color, pero ¿tengo que volver a cambiar para pasarle o le paso como yo hice? Mira, lo ideal en cuestiones de lo que dice la tarea, lo ideal es hacerlo con los colores y las cosas que se piden, ¿no? Ok. Ahora sí es mucho, mucho drama tener que lo tengas que hacer de vuelta todo. Pásalo, pásalo como está, no pierdas tiempo. Yo prefiero que sigas avanzando con las tareas que siguen, porque quizás puede ser como que te puede llevar 5 minutos y es una tontera, o quizás puede ser algo muy complejo para. Lo ideal para mí es que lo hagas como dice la tarea, pero si ya lo hiciste y tenés que llegar a hacer todo de vuelta o qué sé yo, entregalo como está. Prefiero que sigas avanzando, ¿sí? No, sí, lo hago de vuelta, igual, no hay problema, profe. Sí, más que nada yo pongo las pautas como para yo tener una misma línea para todos, pero la intención de cada ejercicio es justamente la práctica, para que ustedes puedan practicar y hacer hincapié y ver también el resultado, porque no tiene mucho sentido ver pura teoría y como dije en clases anteriores, esto es lo que es programación y desarrollo web, es práctica, es todo práctica. La cuestión es llevarlo y hacerlo porque la teoría, sinceramente, por sí sola no sirve. Así que, sí, bueno, eso. Dale. No, sí, igual lo hago, no hay problema. Era una consulta nomás que quería hacer. Bien, no hay drama. Em, Algo de esto pudieron leer, de los que son las medidas, los colores y las propiedades de texto. Yo lo dejé ya subido para que ustedes lo leyeran y lo vean. La intención es que ustedes, si lo han leído, lo han visto, han podido practicar justamente por eso es que están acá los códigos, porque ustedes los copien y puedan ir viendo el resultado y ver si es que tenían algún problemita o algo que no entendieran, eh, supieran decir ahora en la clase de ahora. ¿Cómo le fue con eso, Juan Cruz? Porque lo leíste. Justamente eso de para cambiar las medidas, lo leí, pero no cambié nada porque cuando tipo ponía mal y quedaba medio torcido todo, entonces preferí no tocar y dejarlo así. Bien, Pero sí fui cambiando tipo el tamaño de las letras y esas cosas, sí lo entendí. perfecto, perfecto. Sí, es cuestión, mucha cuestión de que empiecen a copiar el código y a probar para que vean qué es lo que sale, ¿sí? Claro, porque yo Y, no copié tipo los mismos números que estaban ahí, sino que iba tocando otros para ver y quedaba todo torcido, entonces como que claro, dije, claro, no, me refiero a que no hagan esto, que no vengan acá, copien y peguen, o que lo seleccionen acá y que lo copien y lo peguen, sino que lo escriban, más allá que sean diferentes, por supuesto, la intención justamente es ir probando, como dice Juan Cruz, ir probando diferentes medidas, más allá del código que yo le di de ejemplo acá, en cada una de las cosas, que ustedes mismos vayan, bueno, si esto dice uno, ¿qué pasa si le pongo un 3 o un 10? Por ahí es bueno exagerar mucho con los números porque ahí es donde llevamos a un extremo y vemos cuál es realmente la función que tiene cada propiedad. Así que, bien, ¿alguna duda en cuestión de medidas, colores y la propiedad de texto? Como para ver si ya podemos seguir avanzando con la clase de ahora que es módulo de caja. No, por ahora todo al menos todo bien, profe. Perfecto, Francisco. Bueno, listo. Entonces, bueno, lo igual está en la guía. Cualquier cosa, si por el momento no lo leyeron y lo leen en esta semana, eh,
ya me van diciendo la semana que viene qué dudas tuvieron y cómo les fue. En el campus, y esperen que entre el campus, si ustedes entran ahora, si ustedes entran ahora, van a ver, bueno, aparte de todo esto, que ya estaba en el módulo 2, ya pueden empezar a hacer lo que es la práctica de selectores de CSS y la práctica o la tarea de que está en la documentación de colores y propiedades de texto, ¿sí? Y también ya les dejé subido lo que vamos a ver ahora, que es la práctica del Box Model, que es el modelo de caja. Como las tareas anteriores, estas tampoco tienen entrega o fecha límite, tienen la fecha de apertura que fue hoy, pero no tienen fecha de entrega, ¿sí? Lo ideal, como dije anteriormente, es que ustedes vayan practicando, vayan haciendo las tareas, no dejen todo para último momento, y cosa que también estas prácticas los incentivan a que vayan ensuciándose las manos, como quien dice, y empezar a ver qué errores tienen, qué cosas no entienden, porque como dije anteriormente, si ustedes leen la teoría, para ustedes van a entender todo. Parece sí, no drama, sí es fácil. Se entiende la lógica, se entiende el sentido, se entiende todo, pero cuando vayan a escribir código se van a dar cuenta que algo, lo que ustedes pensaban que sabían, no les va a salir. Y es ahí donde por eso es que hago tanto hincapié en la práctica, porque ahí es donde empiezan a salir los problemas y ahí es donde podemos decir, y definitivamente saber si lo entendimos o no lo entendimos. Bueno, entonces ya tienen esto, todo lo que es el módulo 2 también con las tareas. Y bueno, nada más, por el momento. Hoy vamos a ver algo que es súper interesante y que es muy importante entender, que es el modelo de caja. El modelo de caja, yo voy a dejar las imágenes, está puesta acá. A ver si se agranda, ahí está. El modelo de caja es lo que va a definir cómo se presenta, cómo se renderiza un elemento HTML en nuestra página, ¿sí? Y cómo podemos ir cambiando esas propiedades dentro de la página con CSS. Muchos elementos ya vienen con diferentes modelos de caja ya preestablecidos por el navegador. Pero nosotros podemos manipular cada ítem o cada propiedad que tiene un elemento, un párrafo, un texto, perdón, un párrafo, un título, un enlace, y podemos ir cambiando esas propiedades y podemos hacer que se vea a nuestro gusto y que ocupe el espacio que nosotros queremos que ocupe, ¿sí? Y para poder manipular eso con CSS, CSS cuenta con esto, que es el modelo de caja. Y sería como representar cualquier elemento que tenemos nosotros como si fuera una caja, justamente, en donde tenemos un contenido, que es lo que vemos acá. Cada elemento tiene un contenido, por ejemplo, en el caso de un párrafo, el contenido del párrafo sería el texto mismo que escribamos ahí. Y a su vez tiene, bueno, un alto y un ancho, tiene un relleno interior, que se dice padding. En realidad traten de evitar decir relleno interno, nada más que yo le digo como para ser un poco más claro, y diferenciarlo del margen. El margen que tiene, que es el que nos va a separar nuestro elemento de otro elemento. Si nosotros tenemos un párrafo al lado del otro, tiene que haber un margen entre el párrafo
entre uno y el otro. Eso es lo que va a definir la separación. Bien, yendo de dentro para afuera, tenemos el contenido, tenemos el padding, tenemos el borde que envuelve a este contenido, y del borde para afuera es el margen, y como decía, es lo que va a delimitar nuestros elementos, o sea, como decía recién el ejemplo, un párrafo de otro párrafo, o un enlace de un párrafo. Entonces, podemos poner 3 líneas divisorias, que debería ser el contenido, el borde y el margen. Del borde para adentro es el padding, del borde para afuera es margen, y serían como un relleno interno y otro externo, ¿sí? Como para que tengan una idea. Bien, veamos de vuelta acá la definición. ¿Qué es el modelo de caja? El modelo de caja es la forma de visualizar cómo funciona el diseño de una página web en HTML y CSS. La caja se refiere a cada elemento en HTML, como un párrafo, un encabezado, una imagen o cualquier otro elemento. Cada caja tiene 4 componentes principales. El contenido, que es el área donde se muestra el contenido del elemento, como el texto, las imágenes o los videos. El padding es el espacio entre el contenido y el borde del elemento. Se puede agregar padding a los 4 lados del elemento, arriba, abajo, izquierda y derecha, de forma individual, o utilizando la propiedad padding para agregar padding a todos los lados a la vez. El borde, o border, el borde es la línea que rodea el elemento. Se puede establecer el estilo, ancho y color del borde utilizando la propiedad border style, border width y border color respectivamente. El margen es el espacio entre el borde del elemento y los elementos circundantes, como otros elementos, la ventana del navegador o el borde del contenedor. Se puede agregar margen a los 4 lados del elemento utilizando la propiedad margin para agregar margen a todos los lados a la vez. Bien. Bueno, este es un ejemplo de un div. Como ustedes saben, ya habíamos visto anteriormente, los divs son como cajas vacías o cajas transparentes que en realidad sirven como contenedores de cualquier otro elemento, pero que no tienen sentido semántico, entonces podemos utilizarlo para cualquier cosa. Y acá dice, bueno, el ejemplo de cómo dar padding a un div. El margen, a través de la propiedad margin, y el padding a un botón. Como ven, podemos dar padding específicos, diciendo que el padding top, por ejemplo, sería un padding hacia arriba, por eso es top. Un padding bottom vendría a ser un padding hacia abajo. Un padding left, que es a la izquierda, y un padding right, que es a la derecha. O si nosotros podemos padding solito, sin decir a cuál queremos especificar, le damos la misma medida a los 4 a la misma vez. Después tenemos los bordes. Por ejemplo, con la propiedad border style, decimos qué tipo de borde, si quiere que sea punteado, o si sea un borde doble, puede ser un borde sólido, que es el que normalmente se utiliza. Y también podemos decir el espesor, o el grosor, el ancho, que va a tener ese borde, en este caso son 2 píxeles, y el color que va a tener ese borde. Y bueno, ya vamos a ver qué es lo que es el box sizing, que también es algo muy interesante y que tenemos que entender muy bien a la hora de hacer los diseños, porque cumplen cumplen una función fundamental, ya que puede cambiar muchísimo nuestro diseño si es que no sabemos manejar o sabemos qué es lo que significa el box sizing eh, y cómo es, ¿sí? Qué tipo de funciones. Bueno, ahora voy a abrir
el Visual Studio. Así hacemos un pequeño ejemplo de cada uno, ¿les parece? Esto ya está subido, ya lo pueden ver, chicos, ustedes si quieren verlo. Profe, le hago una consulta. Sí, Para poder hacer, porque yo lo abrí, pero tengo lo de HTML en la página. ¿Tengo que abrir otra carpeta? claro, abrí otra cámara. Mira, ahora lo voy a hacer acá, así lo hacemos juntos, ¿querés? Explicamos de vuelta cómo comenzar un proyecto. Yo Bueno, acá, profe, gracias. bien, acá tenemos la carpeta, con las carpetas de la clase, a donde yo vengo guardando las clases de nosotros. Acá tenemos, para crear una carpeta nueva, yo lo hago con el atajo del teclado que es Control-Shift-N. En el caso que ustedes no quieran hacerlo con el teclado, otra manera de crear una carpeta acá sería clic derecho, nuevo, carpeta. Yo le suelo poner el nombre, la fecha de ahora, que sería 15 de agosto de... Una vez dentro ya de la carpetita, vamos, ahí está. Hacemos clic, entramos a la carpeta y lo que vamos a hacer, podemos hacer dos cosas. Si ustedes cuando instalaron Visual Studio, hay una parte en donde vos puedes configurar, si quieres darle acceso al clic derecho, y te puede salir así a abrir con Visual Studio. Si hacemos clic acá, nos va a abrir Visual Studio. Nos va a abrir Visual Studio ya con esta carpeta abierta, iniciando el proyecto en esta carpeta. Ahora, si no, la otra manera, vamos a suponer que ustedes ya tienen abierta una instancia de Visual Studio, ¿sí? Y lo que van a hacer, ponerle, en este caso, Abel tiene ya su proyecto anterior donde estuvo trabajando y tiene el código de HTML. Entonces, para iniciar el nuevo proyecto que hicimos acá en esta carpetita, vamos a ir a Archivo, Nueva ventana. ¿Sí? Ahí nos va a abrir una ventana de cero. Y esto que ya tenemos abierto, que tenía todo el HTML, lo cerramos. Entonces, abrimos ya una nueva instancia de Visual Studio, en donde si ustedes ven acá, no hay nada, me pide abrir una carpeta para comenzar a trabajar. Y lo que yo voy a hacer es minimizar un poquito esto, así, que quede acá al ladito. Y en la carpeta que yo recién creé, que es esta, la voy a arrastrar. Voy a arrastrar hasta el Visual Studio y la voy a tirar acá en esta partecita. Entonces, ¿qué es lo que hicimos acá? Vemos que dice clase 15 del 8, que era el nombre de la carpeta que le puse. Entonces comenzamos el nuevo proyecto de esta carpeta, acá en Visual Studio. Y fíjense que yo acá ya puedo empezar a crear los archivitos y puedo crear ya el index.html. Y fíjense que si yo voy acá a la carpetita, ya está creada. ¿Eh? Y si yo acá en esto, de vuelta, hago estilos.css, por ejemplo, yo al darle Enter, van a ver que me sale ya el archivito creado dentro de la carpeta. Y así, cada vez que queramos abrir un proyecto, lo vamos a hacer de la misma manera. Cada proyectito lo vamos a ir arrastrando al Visual Studio. ¿Se entendió? Yo lo vuelvo a explicar, por si acaso. Está un poquito grande. Bien, ya tenemos los dos archivos principales.
que requerimos para trabajar. Entonces, vamos a crear la estructura básica de HTML. Recuerden que era haciendo el signo de admiración, presionando Tab o Enter. Y la otra forma es escribiendo HTML5. Sí. HTML 2.5 y es el mismo resultado. Si hacemos esto o esto, es el mismo resultado. Y acá le podemos cambiar y acá podemos cambiarle el texto, le ponemos box model. Bien, yo voy a crear algo muy estándar, una estructura estándar o algo fácil como para tener un ejemplo nada más del box model, ¿sí? Por ejemplo, vamos a crear un H1 donde vamos a poner box model. Y vamos a poner 2 párrafos. Vamos a sacar mayúscula. Si ponemos P por 2, Visual Studio nos complete, nos pone dos párrafos solitos. Este le vamos a poner un lorem, que esto es un texto generativo. Podemos escribir lorem y la cantidad de palabras que tiene. Este es texto de relleno, no tiene ningún sentido, pero es justamente para no tener que ponerme a escribir algo. Y, por ejemplo, bueno, ahora en este caso vemos que todo el texto este que yo generé me hace que me salga una barrita de scroll horizontal, y por ahí es un poco molesto, ver que tenemos que estar moviéndose con las barritas. Y para evitar esto, lo que yo hago muchas veces es apretar el Alt-Z, la tecla Alt, que es la que está en el espacio, Alt-Z, y la tecla Z hace soltar el Alt, y me hace eso. Si lo vuelvo a presionar, ve que me aparece el scroll este, para ver todo el texto. Si yo, la tecla Alt, más Z, y me acomoda el texto y me saca la barrita esa horizontal. Son pequeños truquitos que por ahí a ustedes les puede servir a la hora de desarrollar y que se vea un poquito más claro el código, ¿no? Acá también lo voy a poner un lorem de 50 palabras. Y vamos a poner un enlace. Vamos a poner 3 enlaces. A ver, para que tenga más sentido una página, voy a poner un header, nav.ul y 3 li. li. Para el ítem 1, ítem 2, ítem 3. Ahora acá tenemos aquí una navegación, por ejemplo, y a esto le podemos hacer, colocarlos dentro de, vamos a borrarlo y vamos a poner un enlace acá dentro. Entonces, para tener un esquema más o menos y algunos elementos en el HTML, yo generé esto.
y es solamente una cabecera con un menú de navegación que tiene varios elementos de lista, que de cada elemento de lista tiene un enlace con un texto que no lleva a ningún lado, pero es justamente para tener el ejemplo de un texto, de un enlace. Después tenemos acá un H1, que vendría a ser una cabecera principal, y dos payos, ¿sí? Si vamos acá al Open Server, acá está, ahí se va a abrir el puerto 5500, lo vamos a cerrar, esto está bien, lo vamos a cerrar, y vemos que tenemos esto por el momento, 3 enlaces, un texto, un encabezado y dos payos, sencillo. Ahora tenemos que, para trabajar con el CSS, ya tenemos la hojita externa y lo que tenemos que hacer es linkearlo, o sea, tenemos que referenciar ese archivo CSS donde vamos a guardar o poner los estilos de este index.html. Entonces lo que vamos a hacer es usar la etiqueta link CSS, en donde vamos a colocar acá el nombre que se llama estilos CSS. Entonces, para probar si están conectadas estos dos archivitos, vamos a utilizar el selector body y le vamos a poner un background que es un color de fondo. Entonces, si nosotros vamos acá, vemos que sí afectó al archivo HTML que ya teníamos, entonces quiere decir Profe, que sí está tomando. Sí, ahí me perdí. ¿Dónde tengo que ponerlo el link? el link para referenciar el archivo de CSS va dentro del head. Dentro del head ponemos la etiqueta link, lo hago de vuelta. Pero uno lo pone dentro del head y ya toma todo el... Claro, Ah, está. dentro del head siempre va a poner los archivos CSS y los JavaScript, ¿sí? Está. Por el momento, como no vemos JavaScript, estamos trabajando con lo que es CSS. Entonces, ponemos link, .css, y ya nos da la etiqueta lista para que nosotros, es más, te lo deja con el cursor posicionado, en donde vos solamente tenés que borrar esto y colocarle el nombre o el lugar donde esté, la dirección donde está guardado tu archivo CSS. A ver, En gracias, este profe. caso, bien, no de nada. En este caso es estilo CSS, entonces, si este, como habíamos dicho en la clase pasada, si este tiene otro nombre, tenemos que poner acá el otro nombre, o sea, el nombre con el que nosotros. Además, si nosotros tocamos acá, vemos que nos dice un cartelito con el nombre de donde está guardado. Y si nosotros tocamos control, ves que nos aparece la manito para hacer clic, ¿sí? Entonces, pero si cuando tengamos muchísimos archivos y no sabemos dónde está guardado, ponemos el control y la manito hacemos clic y nos va a abrir el archivito CSS. Por ejemplo, ahora tenemos estos dos nomás, pero cuando tenés muchos archivos así abiertos y estás trabajando con muchas cosas, te sirve mucho eso. Son cosas de Visual Studio, pero nos ayuda mucho. Bien, volviendo al tema, ya nos dimos cuenta que tomó los estilos del CSS, entonces solamente esto era una prueba. Esto en realidad no nos hace falta. Sí, podemos agregar más adelante. Bien, ahora, estamos con el tiempo justo, no importa. Habíamos visto acá lo que es el contenido. Si nosotros vamos acá y hacemos clic derecho y vamos a inspeccionar,
tenemos acá abajito, nos sale algo muy parecido a lo que nosotros teníamos acá en la imagen. No sé si se dan cuenta de esto con esto que está acá. Ya se puede agrandar, sí. Es muy parecido a donde nosotros, es más, te dice acá cuánto mide el contenido, todo. Esto es en cuestión de lo que tenemos hasta el momento hecho. Si nosotros queremos, por ejemplo, ver qué medidas tiene, por ejemplo, este texto, que es el H1 que nosotros hicimos, hacemos clic derecho sobre el texto y ponemos inspeccionar y vamos a tener los valores, ¿sí? Otra forma de ir viendo todo, cada uno de los elementos es yendo acá a la flechita esta que te aparece, tocas acá, ves que se pone en azul, y ahora cada cosa que yo toque me va a ir diciendo, me va dando información, es más, me lo colorea de tal manera que yo puedo ver cuál es el margen y cuál es el contenido. Como si me pongo acá en el texto, o sea, no estoy apretando nada, estoy solamente colocando el mouse por encima. Me aparece en la parte azul qué es lo que tengo qué es lo que está ocupando el contenido y el margen que tiene. Como ustedes verán, y como yo les dije anteriormente, estos solamente son estilos que ya tiene por defecto el navegador, que le coloca el navegador a cada uno de los elementos del HTML. Acá tenemos esto, cada uno. Es más, si tocamos acá, vemos que tenemos un grupo. Que este ya tiene un padding, que está en verdecito. El margen, que es un colorcito más naranja, y el contenido, que es en azul. ¿Sí? Cada navegador tiene su manera de representarlo. El que yo estoy usando es el Brave. Y bueno, de por sí todos los navegadores ya vienen con funciones así para desarrollador. Pero acá vemos que el texto del párrafo también hace lo mismo. Pero bueno, acá vemos que no se cambia en automático, sino que tengo que hacer clic. Yo ahora esto que tengo acá, si toco acá en esto que me está diciendo la medida del tamaño, la medida del H1 que hice Box Model, me lo pinta en azul, ¿verdad? Acá me dice el padding, que no tiene nada, acá el borde y acá el margen, ¿sí? Estas son herramientas que les va a servir para ustedes tener referencia. Pero si yo quiero, por ejemplo, ver este párrafo, entonces, yo hago clic acá y me sale el contenido, el padding, cuánto tiene de padding, el borde y el margen, ¿sí? Ahora, si yo voy acá, vamos a tocar de vuelta acá, y toco acá, me dice, tiene 40 píxeles de padding, el borde y el margen. Como les repito, estos son estilos que viene por defecto del navegador y lo maneja cada navegador a su gusto, pero normalmente todos los navegadores trabajan con el motor V8 no, de JavaScript. O sea, todos los navegadores usan el mismo motor gráfico, para decir así, el mismo motor de compilación y demás, que es lo que hace que podamos ver las páginas web. Entonces, normalmente todos traen casi la misma configuración. Te lo muestran a veces de diferentes maneras, pero todos traen la misma. Pasa que también muchas cosas de estas son son estándares que se tienen que respetar en todos lados. Bien. ¿Se entendió hasta acá? Sí, bro. Bien. Sí, Ahora profe. vamos a ir al CSS y vamos a decir que quiero que el H1, por ejemplo, voy a poner, a ver, ¿cuál hemos visto primero? Bueno, vamos a trabajar con el padding. El padding, por ejemplo, tenés diferentes formas de usarlo.
como hemos visto anteriormente, con padding y diciendo, poniendo un solo valor, por ejemplo, 10 píxeles, le estamos dando padding a los 4 lados de nuestra caja. Ahora sí vamos acá y tocamos esto. Vamos a ver que tiene padding, que ahora recién no tenía padding esto, estaba en 0, y nos dice que tiene 10 píxeles en cada uno de sus lados. Ahora, si yo quiero especificar, y esto lo voy a comentar, si yo quiero especificar un padding solamente superior, hacia arriba, puedo colocar padding top. Padding top me va a decir que cuánto padding quiero yo solamente arriba. Yo puedo decir 15 píxeles, por ejemplo. Si vamos de vuelta acá, vemos que solamente tiene padding en la parte superior y los demás no. ¿Sí? De la misma manera, podemos hacerlo con todas las otras partes. Vamos a decir un padding left, que sería hacia la izquierda. Vamos a hacer hacia la derecha, creo. Padding right, que es hacia la derecha, de 25 píxeles. Un padding bottom, que es hacia abajo. Le vamos a dar 45 píxeles. Y si ahora vamos, vemos que está cambiando esto. 15 arriba, el 15 de este, 25 a la derecha y 45 abajo. Y le ponemos un padding left de 60 píxeles, como para hacer un poco exagerado. Y vemos que la posición que ya ocupa ahora en la página, el H1, es diferente, ¿no? Porque se ha movido de acuerdo al padding. ¿Sí? Bien. Ahora, yo puedo trabajar con los mismos valores, y fíjense bien ahora cómo dice, cómo está distribuido. Lo vamos a dejar así. Ahí está. 15 arriba, 25, 45 y 60. Ahora, yo puedo resumir todo esto utilizando también la propiedad padding. Ahora esto lo voy a comentar. Bueno, voy a comentar todo. Bien. Yo pongo padding, y esto es un trucazo. Podemos decir, teniendo en cuenta el orden de las agujas del reloj, cómo queremos definir el padding del elemento. Por ejemplo, el primero, que es el padding top, el padding hacia arriba, esperamos 15 píxeles. Este es el 15 de acá. Sin coma, sin nada, al lado ponemos lo que sería el padding hacia la derecha, el padding right. No hace falta que lo escriba, yo solamente pongo el valor ahora. Pongo 25 píxeles. Hago un espacio. Ahora seguiría el padding bottom, que es el de abajo, con 45 píxeles. Y el padding left, que es el de la izquierda. Y como decía, siguiendo lo que son las agujas, el sentido de las agujas del reloj, arriba, a la derecha, abajo, y a la izquierda le pongo los 60 píxeles. Y ahora si vamos de vuelta, acá vemos que funciona. Pasó lo mismo. Esto está comentado, así que esto no lo está leyendo. Además, si yo lo borro, se me da cuenta que sigue estando bien, o sea, funciona. Esto es una forma abreviada de colocar todo esto. Todo esto que pusimos, el top, el right, el bottom y el left,
lo puedo poner en una sola línea utilizando y teniendo en cuenta que van siempre en el sentido de la aguja reloj. Entonces, el primero va a ser hacia arriba, el segundo el de la derecha, el de abajo, el tercero el de abajo y el último, el cuarto valor va a ser el de la izquierda. Y es lo mismo, el mismo resultado que escribiendo esto. Pero nos ahorramos muchísimas líneas de código y lo hacemos mucho más rápido. Otra cosa que también tiene el PADI es si yo quiero definir el valor solamente, veamos un ejemplo. Teniendo en cuenta que necesitamos solamente darle el mismo valor arriba y abajo y el mismo valor a la izquierda y a la derecha, podemos también utilizar los dos valores. Y el primer valor va a definir los valores de arriba y abajo. Por ejemplo, vamos a poner 50 píxeles. Esto, el primer valor sería de arriba y abajo, y el segundo valor, que vamos a poner 15 píxeles, acá yo le estoy diciendo, agregarle padding, arriba y abajo 50 y 15 píxeles a los costados, ¿sí? Esto lo vamos a comentar porque no intervenga. Pero esto de otra forma, si yo necesito solamente darle arriba y abajo y a los costados los mismos valores, lo abreviamos de esta manera. Entonces, si vemos, tiene 50 arriba y abajo y 15 en cada costado, a la izquierda y a la derecha. ¿Se entendió? O sea, en X y en Y. Arriba y abajo y a la izquierda y a la derecha. Son diferentes maneras de dar pad. Después tenemos, tenemos el padding, tenemos el padding y el borde, que podemos decir el borde va a ser primero las mismas propiedades de antes. Tenemos el border top, el border left, el border bottom y el border of right, ¿sí? O sea, los mismos diciendo especificando en qué dirección quiero darle el borde. Por ejemplo, si solamente quiero que tenga un borde abajo, que sería bottom, ya tengo que decir acá cuánto quiero que mida, cuánto quiero que tenga el ancho. Vamos a poner que sea un píxel. Y que sea de estilo sólido. Entonces, si vamos acá, ya le puse el color, tengo que decirle que va a ser red. Entonces vemos que acá tiene un borde, que este es el borde, de un píxel sólido. Acá no dice, en realidad, vemos que no están bien las medidas por cuestiones, ya vamos a ver por qué y cuál es la solución que hay que darle para que realmente acá aparezca que tengo un píxel. Pero para que sea más notable, vamos a darle 5 píxeles. Y vemos acá la diferencia, ¿no? Tiene 5 píxeles. Es un borde hacia abajo. Y si queremos darle un borde en todos sus lados, ponemos propiedad borde. Y le decimos, quiero que tenga el ancho de 5 píxeles, que sea de estilo sólido y que sea de color rojo. Y tenemos entonces un borde de 5 píxeles rojo a la vuelta de nuestro contenido. Y él nos está delimitando, acuérdense que del borde hacia adentro es el contenido y del borde hacia afuera es el margen. ¿Sí? Hay diferentes, si yo por ejemplo quiero cambiar este por dotted, por ejemplo, ahí punteado, después tenemos el doble, el, el doble, que es doble, y no me acuerdo bien cuál era el otro.
Y el otro, que era el dotted, el dashed. Vamos a ver acá. Que es parecido al punteado, pero no es el mismo, sino que el otro, este es como que tiene lineecitas, ¿no? El otro es punteado y el otro, este es con guioncito. Y bueno, acá definimos el color, puede ser un color con el nombre, un color RGBA, RGB o un color ¿cómo se llama? En hexadecimal. Ahí tenemos. Es un ejemplo de border. Bien. Ya nos queda menos. Ahora vamos a ir al padding, el border y el margen, ¿sí? Vamos, el margin funciona igual que lo anterior. Podemos definirlo de la misma manera, margin top, margin bottom, margin right, margin left. Funciona de la misma manera que este, que hemos definido acá. Si vamos acá, vemos que el margen también funciona de la misma manera, usa el mismo truquito, por decir así, el mismo atajo, que si colocamos todo en la misma línea, en sentido de las agujas del reloj, también funciona. O lo podemos definir igual que el padding, diciendo el padding top, padding right, padding bottom, padding left, y también si ponemos el padding, solamente, margin, perdón, si ponemos margin solamente, y le definimos, por ejemplo, 35 píxeles, ya estamos dando 35 píxeles de margen a la vuelta, en todos sus lados, en una sola vez. Bien. Después están, algo que no habíamos visto, del doble caja, es el contenido, que le podemos decir cuánto va a tener de ancho y cuánto va a tener de alto. Y esto lo vamos a hacer primero a ver si funciona con este. No me acuerdo. El ancho es el width. Y le podemos decir que va a tener 100 píxeles de ancho. Y ahí se nos achica, porque solamente tiene 100 píxeles. Y nosotros vemos acá. Ustedes ven que tiene no dice 100. Bueno, ya lo vamos a ver un ratito. Porque acá en realidad tendría que tener 100, que es lo que nosotros definimos. Y vamos a ver cómo solucionar este problema. Y el alto es el height, que también vamos a darle 50 píxeles para que se vea el alto. Bien. Que dice 100 por 50. Bien, es si le ponemos 100 por 150, ahí en el borde vemos el límite que tiene, ¿no? Que sirve mucho para ubicación. Esto lo vamos a poner sólido. Ahí está. Sí, ha quedado un poquito feo. No les voy a mentir que no. No les voy a decir que no, pero es más o menos para que tengan la idea. Ahora viene esta parte que es muy importante, que es lo último que aparece acá, que es el box size. El box sizing nos va a permitir controlar cómo calcular el tamaño total de cada elemento. Y vamos incluyendo su contenido, el relleno, el padding y el bord, ¿sí?
Ahora vemos que está centrado el tamaño, o sea, el valor por defecto del box sizing en todos los elementos es de box content, creo que se llama. Content box, al revés. El valor por defecto es content box. Quiere decir que está centrado en lo que es el contenido. O sea, el tamaño lo va a respetar, o sea, va a priorizar que el tamaño del ancho y del alto lo tenga el contenido. Pero en realidad a nosotros no nos sirve, porque nosotros lo que queremos es que todo el elemento en sí, teniendo en cuenta el contenido, el padding, el borde y el margen, nosotros queremos que todo ocupe, por ejemplo, 100 por 150. Pero acá lo que mide 100 por 150 es solamente el contenido. El resto de las cosas, si nosotros ponemos a sumar, no tenemos, por ejemplo, 100 de ancho. Tenemos 100 más 15 más 4,5 más 35. Y yo necesito que el ancho total sea de 100 píxeles, porque es lo que, en base a eso, voy a ir diseñando cada elemento. Igual que el alto, no tenemos 150, sino que tenemos 150 más 50 más 4,5 más 35. Entonces, no me sirve. O normalmente no se trabaja de esta forma. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner box sizing. El valor por defecto es content box, eso ya viene en el navegador, y nosotros lo vamos a cambiar por border box, ¿sí? Entonces, vean cómo cambia. Ahora todo el elemento, teniendo en cuenta el contenido, el padding, el borde, el margen, todo lo que le pusimos a este título, sumando todo esto, va a tener 150. Por ejemplo, acá ya no dice como ya decía 100 por 150, sino que se ha achicado el contenido para darle prioridad a los otros. Acá yo tengo una imagen que explica un poquito lo que es el box size. Acá vemos que, por ejemplo, en el content box se centra más en lo que es el contenido. Siempre va a tener 200 píxeles el contenido. Y si yo quiero 270, o sea, si yo le pongo, como dice acá, 20 píxeles al margen y 15 píxeles al margen, va a tener 200, que es esto, más 20, que es el margen, el padding, más 15. Eso de un lado, y después 20 más 15 del otro lado. Entonces no tengo 200 píxeles, sino que tengo 270. En total, el elemento no mide 200, sino mide 270. ¿Por qué? Porque se suma el padding. Entonces, si yo necesito que mi caja o mi elemento mida solamente 200 píxeles, con la propiedad de border box, entonces no se centra ya en lo que es el contenido, sino en todo el elemento que cumpla tener 200 píxeles, que es lo que yo necesito en realidad. Por eso se trabaja siempre con esto. Entonces, ya no tengo 200 en el contenido, sino tengo 130, porque se me achica el contenido para darle más lugar a las otras propiedades. Más 20 más 15 para un lado y más 20 más 15 para el otro. Entonces, sumando los 15 de acá, de este margen, más los 20 de este padding, más los 130 del contenido, más los 20 de este margen, de este padding, más los 15 de este margen, ¿entiendes? Sumamos todo y nos da 200 píxeles en total. ¿Se entendió eso? ¿O Sí, necesitan que lo profe. repase? Se entendió, pero si me puede mostrar cómo quedó en el Visual Studio. Bien. El Visual Studio, Ah, está, ahí ya, acá sí. tenemos box sizing, border box. Ok, Son dos. después de poner todos los píxeles que nosotros queremos en cada padding, border y el margen. Sí, igual esto va a funcionar, si es que lo pones arriba también va a funcionar. O Ah, sea, bueno, bueno. el orden, en este caso, no altera. Ok. Recuerden, cuando son propiedades diferentes,
En CSS, por ejemplo, si yo acá defino border box y acá defino la misma propiedad, esto es un ejemplo y espero que se entienda, la misma propiedad con el valor alterno vendría a ser content box, por cuestiones de CSS y cómo funciona CSS, todo funciona de arriba hacia abajo, por eso que sentido de cascada, o sea, va de arriba hacia abajo como si fuera una cascada, por eso se llama cascada. Entonces, si yo pongo esto y me contradigo acá, va a tomar siempre el último valor. Por ejemplo, si yo vuelvo ahora al código, para ver que tiene el otro valor. ¿Se entiende? Ahora, Sí, si sí. yo saco esto, lo comento, y tengo solamente este valor y no me contradigo acá, toma el otro. ¿Sí? Siempre va a tomar el último valor. ¿Sí? Bueno, Eh, profe. bien. Hay una forma de forzar esto, pero bueno, no lo vamos a meter tanto ahí. Eh, prefiero que, porque no lo quiero confundir más, pero en sí tengan en cuenta eso. Eso es lo que es el box size. Después hay algo que no sé cómo, vamos a hacer un ejemplo rapidito, que también no está en el apunte, pero sí lo vamos a dar rapidito. Eh, vamos a hacer un div y le vamos a dar estilo al div. Le vamos a poner una clase. Vamos a poner sí. Ya terminamos, guárdame un cachito, ya terminamos. Vamos a pasar un poquito de la hora, pero quiero mostrarles esto así ya terminamos. Y el círculo le vamos a poner esta clase. Eh, y lo vamos a definir un ancho de 100 píxeles. Background, poner este nomás. Un high, esto es para definir un ancho, un alto máximo. Y a ver si se ve algo. Por de un lado. Acá no sale. Y un border radius, que es lo que va a hacer que sea redondito. Vamos a poner el 50%. Pero yo quiero que sea así. Acá no se ve porque no tiene contenido. Ahí está. Ahí tenemos un circulito. Ahora, quiero que vean con este circulito. Es más, lo vamos a poner arriba. Esto para que se vea mejor. Es el, quería explicarles esto. El Z-index.
El Z-index se utiliza para especificar en qué capa más o menos se encuentra cada elemento. Por ejemplo, el Z-index por default es el 0, que es una capa base, o sea, es como si fuera... Imagínense que esta es la primera capa del navegador de las imágenes y tenés el Z-index 1, Z-index 2, Z-index 3, que son las capas por encima, es como la superposición que tiene cada elemento. Entonces, si yo tengo un texto, un párrafo, el Z-index 0, que es por default, si yo pongo un elemento por encima, en teoría tiene que estar, o sea, si pongo Z-index 1 a otro elemento, al pasar por encima de este párrafo se tiene que superponer, porque este Z-index que tiene este elemento es mayor al del párrafo que por default, que no le especifique, entonces tiene 0. Ustedes vieron muchas veces que, no sé si les ha tocado, ver que le aparece en algunas páginas un botoncito de WhatsApp o de Facebook acá, que es un poco molesta a veces, en páginas donde te aparece el botoncito como si fuera un botón flotante, en donde vos vas haciendo de scroll y vas bajando en la página y se va superponiendo a todos los elementos que están en la página. Porque no sé, el párrafo, se ve primero el botoncito y atrás se ve que hay un párrafo, o una imagen, o lo que sea. Para lograr eso, justamente se utiliza el Z-index. Y eso lo podemos especificar, lo podemos Z-index y le decimos 1. Y bueno, no sé si vamos a lograr el objetivo ahora. A ver si pongo más contenido, si se ve. Creo que tengo que fijarlo acá. Fijo, ahí está. Entonces ahora ve, al tener un Z-index más alto que el anterior, vemos que se va superponiendo, este circulito que nosotros hicimos se va superponiendo y se ve y tapa el texto. ¿Se entiende? Es como que está por encima, por delante del texto. Pero si yo al párrafo, a todos los párrafos, por ejemplo, le doy un Z-index de 2, que ya 2 es mayor que 1, en teoría, aguante fijo. Acá no funciona, pero en teoría tendría que verse. No, profe, no tiene que poner 0 y en el otro tiene que poner 1. A ver, si vamos a hacer llave. Claro, en teoría tendría que funcionar, pero seguramente hay algo que no estoy haciendo bien. Bueno, pero se entendió, ¿no? A lo que quería ir, que pongo 0 acá. Sí, bueno, debe haber algo mal con el párrafo que no lo está tomando. Pero quería que se vea este efecto que es estar por encima del otro. Ver cómo se superpone un elemento a otro elemento. Bien, ¿se entendió? El profe se Sí, entendió. bien. Yo le quería hacer una consulta que, tipo, no de esto, sino de algo que usted ya había explicado hace mucho y quiero, tipo, si me puede volver a explicar, Sí, porque bien. me olvidé. Sí, no era. Em, para poner una imagen
que utilizamos el IMG en el HTML, Sí, eh, ¿cómo se acuerda que usted nos había enseñado que cuando poníamos una imagen nos aparecía tipo el cuadradito ese para buscarlo en internet? ¿Cómo, cómo hago que se vea la imagen en mi página? que se vea tu imagen. Claro, no sé si me expliqué. Eh, Pues si solo uso el IMG y pongo el link y todo eso, tipo no aparece la imagen, sino que solo aparece el nombre nomás. Bien, vamos por partes. La propia imagen tiene dos atributos, ¿sí? El atributo source, que es el CRC, donde vamos a especificar la ruta en la que se encuentra nuestra imagen. Puede ser la Ajá. ruta local, en donde nosotros tenemos guardada esa imagen en la parte de nuestra computadora, o una ruta de internet en donde nosotros ponemos el link y donde está guardado de algún servidor o de algún lado de internet y ponemos acá la ruta. Después tenés el atributo alt, que es este, que es un texto alternativo en donde en el caso que no se cargue la imagen, o sea, no se cargue el link este que nosotros, o la ruta que nosotros especificamos acá, no está vigente o por X motivo no se encuentra o está mal especificada, va a aparecer este texto alternativo. El texto alternativo es siempre, en realidad es opcional, pero siempre es recomendable ponerlo, ¿no? Pero no es obligatorio. Si vos estás poniendo una ruta acá, sea una imagen de internet o una imagen que tengas guardada en la computadora, y solamente se ve el alt, o sea, el texto que vos pones acá, es porque no está cargando bien la imagen. Es porque está mal especificada la ruta, ¿sí? De lo contrario, tendría que mostrarse la imagen. Por ejemplo, ahora vamos a traer una imagen de internet. Déjenme ir. Eh, a ver. Yo ahora voy a traer, lo voy a hacer con un enlace, ¿sabes? Así te muestro cómo es. Acá yo copié la imagen de una, de Google, traje una imagen, aquí dice google.com, de una búsqueda de Google. Y esta es la ruta. En el source va la ruta. Y si nosotros vamos acá, ¿qué pasó con esto? Esto lo voy a sacar. Si le pongo un alto, este es. Y acá lo está cargando la imagen, por ejemplo. Claro, a mí también me queda así. Bien. Esto es porque donde yo traje la imagen, que es esta, yo por ejemplo acá, aquí dice clic derecho y copiar el enlace. Ajá. ¿Sí? Voy a este y vamos a copiar el enlace de este. A ver, sí. Copiar dirección de la imagen y en vez de esto, le especificamos todo. Y esto sí está bien, ¿verdad? Y si nosotros le sacamos el alt, vemos que se sigue viendo normal, porque en realidad el alt o el texto alternativo es opcional, no es obligatorio. Sí es buena práctica poner siempre, especificar cada imagen con un alt, por cuestiones de que hoy en día existen lectores de pantallas para gentes no videntes o con poca o con mucha dificultad de visión, entonces eso le va ayudando. Que sea, hay lectores de texto o de imágenes que vos pones, por ejemplo, el mismo caso de imagen, vos tocas la pantalla, o sea, tocas la imagen con el mouse y ahí te sale qué es lo que es una descripción de la imagen.
que si no le pones el Alt, directamente no hace nada. Entonces, más por cuestión de accesibilidad que cuestión de código, porque vos fíjate que no le ponemos el Alt y la imagen se sigue cargando. Claro. O sea que si no me aparece a mí mi imagen, tengo que buscar otro nomás para que se pueda ver. Claro, tenés que fijarte bien la ruta. Por ejemplo, la vez descargar esta imagen local. A ver, déjame que la traigo por acá. La voy a descargar y la voy a guardar en donde yo tengo el proyecto este, ¿sí? A ver, estamos, web, 15. Bien. Ahora si yo para el Visual Studio voy, ya traje la imagen, ¿sí? Bueno, le vamos a cambiar el nombre porque tiene un nombre muy raro. Esta es la imagen con la que estamos trabajando. Recién especifiqué la URL de internet, de la búsqueda que yo hice en Google, ¿sí? Esto viene del servidor donde está guardado en internet. Esto es una forma de traerlo. Lo que vamos a hacer acá es comentarlo. Y a este le vamos a cambiar el nombre. Poner el CSS para que sea más cortito el nombre. Y se llama css.png. Entonces, cuando tenemos así un archivo en local, por ejemplo, en este caso pertenece al proyecto que tenemos, está dentro de la raíz del proyecto. ¿Qué quiere decir? Que no tenemos una imagen, una carpeta dentro. Por ejemplo, también podemos hacer lo siguiente. Poner una carpeta que se llama imágenes, o en inglés, image. Y guardar dentro de esta carpeta la imagen para ser organizado, ¿sí? Entonces yo acá, para buscar y especificar la ruta local de esta imagen, lo que tengo que poner es img, y en el source voy a poner punto, la barrita, y voy a buscar la carpeta image, donde yo guardé la carpeta, la imagen, y acá me sale css.png, ¿sí? El Visual Studio te va ayudando. Y si vamos acá de vuelta al código, vemos que se renderiza igual, se ve igual, sale. Y lo estoy trayendo desde local, porque lo guardé, a esta imagen lo guardé en mi computadora. Y esta Claro. debe ser la versión trayéndola desde internet. Puede ser cualquier imagen desde internet donde yo pueda copiar el enlace. Ahora, hay que ser, siempre se lo llama con la extensión PNG. En el caso, hay que tener en cuenta eso, porque por ahí, pues fíjate, yo le borro la G nada más y desaparece la imagen, no sale. Porque ya faltándole una sola letra, ya no está bien. Hay que tener mucho cuidado de eso. La otra forma es que si se me complica y el Visual Studio por ahí no me ayuda a encontrar la ruta, hay algo que se llama ruta relativa de un archivo. Entonces, poner la misma situación, la tenemos guardada dentro de la carpeta y acá. Entonces, para encontrar la ruta relativa a esta imagen, vamos a hacer clic derecho sobre la imagen y acá te sale copiar ruta de acceso relativa. ¿Sí? Visual Studio te ayuda muchísimo con esto. Lo hago de vuelta. Vamos a la imagen que queremos usar. Hacemos clic derecho, se nos abre acá y podemos poner ruta de acceso relativa. Lo copiamos, vamos al source, lo pegamos. Lo que sí hay que tener cuidado acá porque te lo pega con la barrita hacia el otro lado. Entonces lo que vamos a hacer es borrarla y ponerla al revés. ¿Sí? Y ahí vemos que nos trae de lo mismo la imagen. Formas que hay de estar seguro. Dale, profe. Muchas gracias. Listo, perfecto. Muchas gracias por tu pregunta. Bueno, chicos, queda una cosita más que no lo vimos ahora, que es los tipos
de elementos, en línea, en bloque y en línea bloque, que ya vamos a hacer un repasito la semana que viene. Vamos a empezar con esto. Y practiquen mucho. Vamos a ver si podemos hacer una pequeña práctica en clase, de armar una página web. Así ya asentamos bien los conocimientos y bueno, hagan las tareas, los trabajos prácticos que dejen en el campus. Vamos a hacer una práctica y así largamos con lo que es el Flexbox, ¿sí? Que para entender Flexbox va a ser muy importante que entiendan todo lo que yo les dejé hasta ahora en la guía, ¿sí? Hay bastantito para ir repasando, así que bueno, pónganse en el día y traten de practicar mucho. Bueno, espero que les haya gustado la clase de ahora. ¿Alguna duda antes de que termine la grabación? No, profe, por ahora nada. Agustín, Francisco, Mabel, No, por el momento ninguna, profe. perfecto. Listo. Bueno, entonces terminamos la clase de hoy acá.